Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una noche más a nuestro club de lectura, donde estamos leyendo el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Estamos ya muy próximos a cerrar con este libro. Hemos avanzado muy rápido con las lecturas. Estamos cada vez más cerca del final con un nuevo aprendizaje. Y para continuar con nuestra rutina de ejercicio, nuestra rutina práctica, vamos a iniciar el día de hoy, chicas, continuando el recordatorio de los 7 hábitos para sentirnos mejor con nuestra vida. 7 hábitos sencillos, estudiados y validados por la neurociencia. En un estudio que hizo Mel Robbins, ella es autora, conferencista y comentarista en la CNN, que ha estudiado la forma en la cual nosotros podemos implementar pequeños hábitos diarios que van a cambiar nuestra vida. Hemos visto ya 3 hábitos, ahora nos toca el hábito número 4 que se titula Hazte presente. Esto es simple. Poder acompañar a alguien nos permite también conectar con nosotros mismos. Cuando nosotros damos el regalo de nuestra presencia, de nuestra compañía a las personas. Esto será importante, sí, porque es una forma de amar y de demostrarlo. No necesariamente estamos hablando de alguna acción específica o brindar algún regalo muy complicado, simplemente la presencia. Tiene importancia porque se basa también en la neurociencia social y en la psicología positiva. Esto debido a que nuestro cerebro está programado para conectar socialmente. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Y cuando interactuamos positivamente con alguien, quiere decir, cuando estamos sonriendo, departiendo, divirtiéndonos, escuchando, nuestro cerebro, tanto de nosotros como de la otra parte, libera oxitocina y dopamina. Dos hormonas de las cuales ya hemos hablado no solo en este libro, sino también en libros anteriores, que es lo que genera que nosotros tengamos mayor sensación de placer, de bienestar, de alegría. Además de que hacernos presente incentiva ese contagio emocional. ¿No les ha pasado que de repente algún día están muy tristes y se encuentran con alguien que les cuenta algo o que simplemente les sonríe? La sonrisa o el buen estado de ánimo es muy contagioso. También la mala emoción, si es que están ustedes muy contentos y se cruzan con alguien que tiene una mala energía, quieran o no, se pueden también contagiar. Pero el ejercicio o el hábito es que nos hagamos presentes contagiando alegría, porque todos los seres humanos tenemos el concepto, y esto también es validado por la neurociencia, de las neuronas espejo. Estas neuronas espejos son aquellas que hacen que nosotros empaticemos a nivel emocional y corporal con una persona. Quiere decir que si nosotros estamos conversando de repente con personas que están muy alegres, querramos o no, nuestro cuerpo va a querer igualar su energía, como si fuéramos un espejo del otro. Es igual que si de repente ustedes están escuchando a alguien que está llorando, que está muy triste, ustedes también van a contagiarse de esa emoción. Por empatía, primero, y segundo, porque todo es energía. Recordemos que la comunicación no se trata solo de palabras, la comunicación es energía pura. Entonces, el concepto de hacernos presentes nos ayuda a contagiar emociones positivas a la otra persona. Y para eso les voy a compartir también un ejercicio práctico que va a ser de mucha utilidad para reforzar este hábito en nuestra vida. El ejercicio se llama check-in de corazón. Se trata de generar un momento de presencia intencional. Quiere decir que no sea esporádico, que no sea algo habitual que solemos hacer, sino que nosotros busquemos esa conexión. Vamos a elegir a una persona que no veamos muy a menudo, quizás algún familiar, algún amigo, algún colega de algún trabajo. Y vamos a enviarle un mensaje con la mejor intención. Pero este mensaje no va a ser solamente hola, o a veces hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, es que sea un mensaje con mucha intención. Hola, ¿cómo estás? Me acordé de ti. ¿Cómo has estado en la semana? ¿Cómo has estado en el día? Espero que estés bien. O quizás quería saludarte y ver cómo estabas. Te envío un fuerte abrazo. Y a esto sumémosle el nombre de esa persona.
Justo ayer hablábamos del tercer hábito que era nombrar, llamar a alguien por su nombre. No solamente, hola, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Cuéntame qué tal te fue en tu día. Hoy día me acordé de ti, María. Te envío un abrazo. Porque nuestro nombre activa en nuestro cerebro neuronas de satisfacción, de autorreconocimiento. Así que sumemos el ejercicio de ayer con el ejercicio de hoy. El objetivo, ojo, no es que ustedes tengan una larga conversación con esa persona, que podría ser. El ejercicio consiste o tiene como objetivo de que ustedes demuestren a esa persona que han elegido que están presentes y que también de alguna forma se acuerdan de ella o de él y que le están brindando su cariño porque les importa que estén bien. Eso va a generar o reforzar vínculos. Yo normalmente lo practico escogiendo, siempre veo en mi WhatsApp, a ver qué persona no saludo hace tiempo, a veces vemos las historias. Entonces, aprovechar, llamarlas por su nombre y preguntarles cómo están con intención, enviarle buenas energías, buenas vibras, para nosotros practicar también nuestra empatía y mejorar nuestra energía. Este fue el ejercicio de hoy con el cuarto hábito, el cuarto Time Finds de Mel Robbins. Y ahora vamos ya a iniciar con nuestra lectura de la noche, chicas. Ujú. He anclado a Lina sin querer queriendo. Perfecto. Recordemos que estamos leyendo el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Esta corresponde a una trilogía de libros. Ya hemos leído nosotros el anterior a este, que se encuentra tu persona vitamina. Y en este libro estamos hablando de las neuronas que generan la felicidad. Y dentro del capítulo que hoy día estamos compartiendo, vamos a hablar hoy sobre depresión, estado inflamatorio. Hemos estado hablando el día de ayer respecto a la calidad del sueño y también cómo el cerebro se puede inflamar por diversas causales. Justo derivado de ello, vamos a tocar hoy día el tema de depresión, estado inflamatorio. Empecemos. Del 2006 al 2017, las tasas de depresión se incrementaron un 68% en niños de hasta 17 años y en un 49% en jóvenes de hasta 25 años. Como esta estadística nos muestra que los niños menores de 17 años son los que tienen una tasa mayor de depresión, inclusive más que los adultos. Ya habíamos hablado de este tema en el libro anterior a este, Encuentra tu persona vitamina, donde también nos mostró algunas estadísticas de cómo en la infancia había muchos casos de depresión. Las causas son multifactoriales, pero muchos especialistas creemos que la neuroinflamación puede ser uno de los motivos. Neuroinflamación. Cuando me encuentro con pacientes que tienen depresión, fallos de atención y agotamiento que no corresponden a los antidepresivos convencionales, en ocasiones lo abordo desde un punto de vista inflamatorio. Para ello mido los niveles de marcadores inflamatorios como el IL-6, el TNF-alfa, la PCR, el BDNF, el NGF-beta y la proteína C reactiva. Las personas con depresión poseen esta proteína un 50% más elevada que el resto. La doctora Cecilia Almuiña, amiga y compañera, me ayuda con muchos pacientes a bajar esos estados neuroinflamatorios. La inflamación crónica de bajo grado mantenida puede terminar en depresión y psicosis. Durante los meses que estuve haciendo la residencia en la capital británica, tuve la oportunidad de aprender de la mano de un neuropsiquiatra que realizaba pruebas de imágenes a muchos pacientes con depresión que no respondían a antidepresivos convencionales. Él detectaba una serie de lesiones pequeñas, artefactos, como lo denominan los técnicos de imagen, en algunos núcleos cerebrales. Creo que este cerebro está inflamado, decía. En esa época, hace 15 años, la neuroinflamación no tenía la importancia que tiene ahora. Desde entonces me quedé con la idea en la cabeza.
Y unos años más tarde escuché al doctor Boussoño en un congreso europeo abordar la depresión como una enfermedad antiinflamatoria del cerebro, tema que traté en mi libro. Hace unos años hace unos años varios estudios ya avanzaban cómo los antiinflamatorios podían considerarse una diana terapéutica en algunos cuadros depresivos. El libro La inflamación de la mente del doctor Edward Bulmore aporta grandes ideas sobre ello y cómo evitar y frenar la neuroinflamación. La neuroinflamación se puede prevenir, se puede frenar y los síntomas pueden mejorar enormemente. Para ello, existen ciertos hábitos que ayudan de manera considerable. Vamos a ver cuáles son e ir haciendo un marcado de cuáles estamos cumpliendo y cuáles podemos mejorar. El primero es reducir o suprimir el alcohol. El consumo de alcohol está muy extendido en la sociedad. En muchas ocasiones escucho decir, a mí no me afecta, pero todos sabemos lo que sucede al cerebro tras ingerirlo. Aturdimiento, falta de lucidez, atontamiento. Las resacas son estados de neuroinflamación transitoria. Si el consumo es crónico, el deterioro mental es inmenso. Ya habíamos conversado sobre el alcoholismo en capítulos anteriores. Cuando una persona bebe, el alcohol activa las microglías e induce la respuesta inflamatoria del hígado. Si este órgano está afectado, algunas neurotoxinas pueden atravesar la VHE. No olvides, el cerebro es hipersensible al alcohol. Si tienes problemas de atención, concentración y falta de energía, despídete de él, al menos durante una temporada. El alcohol causa inflamación cerebral y es el responsable de diversas patologías, pancreatitis, neuropatías periféricas, daños en el hígado. Estas son algunas patologías que produce la inflamación cerebral debido al alcohol. Las ingestas elevadas en poco tiempo en chicos y chicas jóvenes son especialmente preocupantes porque están en un momento importante de su desarrollo y el abuso conduce a la neurotoxicidad y a la alteración de la plasticidad de ciertas zonas cerebrales, como la corteza prefrontal y el hipocampo. También a los hijos de las mujeres que bebieron durante el embarazo les puede afectar el llamado síndrome alcohólico fetal. Se han realizado algunos estudios con animales simulando un consumo elevado de alcohol y se ha observado en los roedores aumentos de las moléculas proinflamatorias, alteraciones en la formación de la mielina, disfunciones en las sinapsis y bloqueos en el desarrollo de la memoria y del aprendizaje. Por lo tanto, conocemos que el abuso de alcohol es neurotóxico, crea neuroinflamación y activa la respuesta del síndrome neuroinmunitario. El segundo hábito es tener una buena alimentación. El exceso de azúcar influye negativamente en la inflamación cerebral, por lo que un cerebro inundado de glucosa es mucho más vulnerable. Los picos de glucosa reiterados incrementan el estrés oxidativo, provocan neuroinflamación y disfunción cognitiva. A este proceso se le empieza a denominar diabetes cerebral o diabetes tipo 3. De hecho, las personas que sufren diabetes tienen el doble riesgo de padecer depresión. Tener un exceso de insulina circulante puede activar las células gliales por sí mismas. La CRI. CRI, comida rápida inflamatoria. Influye en la salud neurológica. Ingerir esta clase de alimentos a todas horas puede inflamar, por lo que se recomienda el ayuno intermitente a personas con estas patologías. Recordemos que el ayuno intermitente es aquel que, en el cual nosotros ayunamos toda la mañana.
Nuestra última comida, dependiendo del rango que tú elijas, debe ser a las 6 de la tarde, 8 de la noche máximo, y tu próxima comida será al día siguiente a partir del mediodía en adelante. Tiene que haber una fuerte cantidad de horas desde la última comida del día anterior. Entonces, en estos casos se recomienda este ayuno intermitente a personas que tienen esta patología. Las dietas altas en grasas y carbohidratos liberan sustancias proinflamatorias desde las células adiposas, generando neuroinflamación. No cuidar la alimentación y algunas dietas, en concreto la cetogénica, puede influir en la inflamación cerebral de forma importante. Por otro lado, la buena noticia es que existen alimentos y sustancias protectoras de la barrera hematoencefálica. Entre ellos se encuentran los flavonoides. Los flavonoides que están presentes en las plantas y con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Están en los cítricos, el té verde, manzanas, cebollas, quercetina, rutina, esperidina. La soja, G-nisteína. El apio, pimientos y zanahorias. Leutolina. También el omega 3 tiene funciones antiinflamatorias importantes, mejora los síntomas cognitivos y potencia la atención. Y finalmente el magnesio. Estudios recientes lo relacionan con una mejoría en los cuadros inflamatorios. Yo particularmente tomo todos los días vitamina D, menos en verano, omega 3 y magnesio. Al tercer punto, del cual también habíamos hablado el día de ayer, cuidar el sueño. No me cansaré de repetirlo en todo el libro. Cuida tu descanso. Sabemos que una persona pasa horas sin dormir y sabemos que una persona que pasa horas sin dormir lleva al cerebro a estados similares a haber ingerido alcohol. Este dato también lo habíamos leído anteriormente en este libro. Cuando una persona tiene prolongadas horas sin dormir, es similar a que hubieses tenido una mala noche por consumo de alcohol. Alguien que no duerme desarrolla estos síntomas: fallos de atención, problemas de aprendizaje, carencia de energía e ilusión. La falta de sueño activa las células gliales, potenciando la neuroinflamación. Por otro lado, el sistema linfático, encargado de la limpieza de la basura neuronal, no trabaja como debería. Justo ayer leíamos que en la noche, en este proceso de entrar en el sueño REM, es donde se realiza esta limpieza de la basura neuronal. Y al no tener un sueño profundo en horas de la noche, estamos impidiendo esto. Nos estamos quedando con esa basura neuronal en el cerebro. Ahora, el tercer punto es gestionar el estrés. Este es un tema muy recurrente no solo en este libro, sino en varios, y hay que encontrar una estrategia indicada para este tema. Vamos a ver qué nos dice el libro. Llevo años divulgando sobre el estrés y su impacto en la salud física y psicológica. Los estados de alerta mantenidos afectan el organismo y, por supuesto, a la mente. La intoxicación de cortisol inflama y esa inflamación también llega al cerebro. El Instituto de Psiquiatría del King College de Londres realizó unos estudios y comprobó que el estrés en la infancia impacta en la microglía y que ese impacto influía en cómo respondía el sistema inmune al estrés posterior. Ese trauma infantil influye en la manera que tienen el organismo y la mente de gestionar el trauma a lo largo de los años. No olvides, si limitas el estrés, trabajas en tu gestión emocional y sanas las heridas del pasado, estarás protegiendo tu inflamación cerebral. Realizar el ejercicio. Este es un tema también muy recurrente, no solo en este libro, sino en varios. Ya lo hemos compartido en varias ocasiones. Recordemos que cuando se trata cuando se habla de
hacer ejercicio no solamente se incurre quizás a un ejercicio fuerte o ir al gimnasio, tener largas sesiones de deporte, sino puede ser cosas sencillas como caminar inclusive. Vamos a ver qué nos dice el libro. El ejercicio mejora la integridad de la barrera hematoencefálica y es una forma maravillosa de disminuir la neuroinflamación. Sin embargo, en ocasiones, algunos ejercicios y deportes paradójicamente la favorecen. Cada persona tiene que ir investigando qué tipo de esfuerzos le convienen y le mejoran. Este dato es muy importante porque lo que le funciona a una persona no necesariamente nos va a funcionar a nosotros. Así que a veces queremos simular, como hacen otras personas u otros deportistas, algún deporte o actividad en particular, pero acá el libro lo deja claro. Tenemos que ir investigando qué tipo de esfuerzos nos convienen y nos mejoran. Hay que conseguir que el deporte que hagamos proteja el cerebro. Si percibes que después de la actividad física te notas sobrecargado mentalmente, quizás es que te estás enfocando en algo que no debes. Eso se nota incluso con dolor físico de cabeza cuando se hace un sobreesfuerzo importante al hacer deporte. Si tienes los síntomas de neuroinflamación, incluye el ejercicio en tu rutina diaria. Notarás cambios en tu mente a los pocos días. Hemos conocido entonces tres puntos importantes: realizar ejercicio, gestionar el estrés, cuidar el sueño, la buena alimentación y por supuesto reducir o suprimir el consumo del alcohol. Hay que revisar también cómo vamos en cada uno de los puntos y qué podemos ajustar para siempre ir mejorando. Cerrado este capítulo, ahora ingresamos al capítulo de cuando el cerebro no piensa, la voz interior. Cuando el cerebro no piensa, la voz interior. Siempre me ha parecido fascinante el mundo de la voz interior. Desde que comencé mi labor profesional me ha interesado y es algo que pregunto a mis pacientes con frecuencia cuando van a consulta. ¿Cómo te tratas? ¿Qué te dices a ti mismo cuando no estás haciendo nada? ¿Te auto boicoteas? ¿Tienes analizada tu voz interior? ¿Dejas espacios para ensoñar o divagar? Estas preguntas, voy a hacer una pequeña pausa para que también podamos reflexionar si alguna vez nos hemos hecho estas preguntas o cómo les estaríamos respondiendo. Importante poder siempre hacer una pausa y revisarlo, quizás no diario, pero alguna vez o una vez por semana. ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué nos decimos? ¿Nos auto boicoteamos de alguna manera? ¿Hemos analizado nuestra voz interior? ¿Dejamos espacio para ensoñar y divagar? Puntos importantes que debemos siempre tener presentes. Divagar es muy importante para el cerebro y soñar despierto resulta muy beneficioso. Y a veces por error hemos dicho, nos han dicho, deja de soñar despierto, pero es importantísimo y beneficioso para el cerebro, nos dice la autora. Ahora entenderemos en qué consiste esa voz interior que se activa cuando no estamos haciendo nada y cómo el contenido de lo que nos decimos puede ser determinante en nuestra calidad de vida. Como veremos, tener momentos para la distracción es vital y privarnos de ello tan perjudicial como la falta de sueño. Lo lógico es que al leer esto pienses que es una pérdida de tiempo y que dejar la mente volar sin aprovechar las horas no puede ser saludable. Sin embargo, lo es. ¿Qué ha sucedido? La divagación mental ha sido erradicada de nuestro día a día en las últimas décadas. Ya no hay ratos para ensoñar. ¿Ustedes tienen aquellos momentos en el día donde hacen una pausa y se ponen a soñar despiertas, chicas? Es importante, como nos dice el libro, y que con el día a día, la tecnología
Y también el estrés, quizás o actividades, hemos dejado este gran hábito. Continuemos. Mediante pruebas de imagen podemos observar qué sucede en el cerebro cuando no realizamos ninguna actividad. Yo la denomino voz interior. Esta es la clave en terapia, ya que muchas veces hay que reconducirla, pues es capaz de machacar y hundir con frases como, no vales, seguro que te quedas solo, nadie te quiere, no lo vas a lograr. Ya sabemos, y en el capítulo Que no te roben el sueño, lo explico con más profundidad. Que el cerebro siempre está activo de una u otra manera. Se ha avanzado enormemente en neurociencia y es probable que de aquí a pocos años los descubrimientos sean aún mayores. Ahora vamos a leer la red neuronal por defecto. Divagar a través de la distracción es un mecanismo neuronal que ha existido siempre. Durante mucho tiempo se creyó que mientras no se pensaba en nada concreto, el cerebro se desconectaba. El doctor Marcus Reichel es catedrático de radiología y neurología en la Universidad de Washington, San Luis, en Missouri, y dirige un equipo que analiza el cerebro con el PET, que es la tomografía de emisión de positrones, y la resonancia magnética funcional. Ha llevado a cabo distintas investigaciones y en 1990 descubrió esa energía cerebral. Cuando realizaba experimentos con personas en reposo, en ensoñación, relajados y con pensamientos difusos, observó que en esos momentos la mente no se apagaba, sino que tenía actividad. Lo llamó la vida privada del cerebro y la energía oscura del cerebro. Esto dio lugar a otros muchísimos trabajos. Entonces, cuando nosotros estamos simplemente divagando, sin pensar en nada concreto, entre comillas, en realidad el cerebro sigue en actividad. No se puede apagar el cerebro como algunas veces se bromea o se especula. Cuando creemos que no pensamos en nada, activamos una voz en nuestra interior denominada en neurociencia red neuronal por defecto, RND, y empezamos a divagar. Emplearé indistintamente los términos divagación mental, voz interior y red neuronal por defecto para referirme a lo mismo. Esa red es un estado de ensoñación. La conciencia está adormecida, en el que nos hablamos, recordamos, sentimos de forma espontánea y fugaz. Estamos en piloto automático. Pasamos aproximadamente un 50% del tiempo ahí y surge al estar divagando y ensoñando. Por ejemplo, cuando paseamos, cuando vamos a hacer las compras, cuando cocinamos, cuando ordenamos, cuidamos las plantas. Esa voz interior ha sido analizada y estudiada por filósofos, teólogos, psiquiatras y especialistas en neurociencia. La propia Santa Teresa de Jesús la llamada la loca de la casa. La propia Santa Teresa de Jesús la llamaba la loca de la casa. Aquí hace referencia a esas voces interiores que nosotros tenemos cuando aparentemente estamos pensando en nada, entre comillas. Vamos a ver un caso aquí. Cuentan que Henry Ford contrató a un experto en eficiencia para que paseara por su fábrica y observara quiénes eran los trabajadores menos productivos. Este recorrió la empresa y cuando acudió a reportarle lo que había visto, le dijo: he encontrado una persona improductiva. Cada vez que paso cerca de él, lo veo sentado sin hacer nada. Creo que debería considerar deshacerse de él. Según parece, al enseñarle de quién se trataba, Ford le contestó: imposible. A ese hombre yo le pago para pensar, y eso es precisamente lo que está haciendo.
Miren con esta anécdota cómo relacionamos que a veces tenemos que estar en actividad, estar sin parar constantemente para que pareciera que estamos haciendo algo productivo. Y el solo hecho de ver a alguien sentado, entre comillas, haciendo nada, nuestro cerebro inmediatamente lo juzga. E inclusive cuando vemos en casa a alguien que no está haciendo nada, entre comillas, de repente está sentado simplemente mirando el horizonte, nosotros instintivamente juzgamos, oye, no estás haciendo nada, ponte a hacer algo, estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho o nos han dicho eso? Y con este ejemplo también lo tiene claro cuando Henry Ford, ampliamente conocido, hace esta comparación, que le está pagando a esa persona que pareciera no hacer nada desde fuera, pero en realidad está pensando. Y es probable que ese pensamiento lleve a nuevas tecnologías o a cambios dentro de la empresa. Continuemos. El cerebro tiene dos redes principales a la hora de procesar información. La primera es la ejecutiva central, que se encarga de focalizar y atender, desde donde se gestionan las emociones y la toma de decisiones. Está situada en la corteza prefrontal dorsolateral y en la corteza parietal posterior. La red neural por defecto, que se activa cuando no hacemos nada en concreto y estamos divagando con pensamientos espontáneos que conectan diferentes regiones cerebrales. El lóbulo parietal inferior, la corteza prefrontal y la corteza cingulada. Entonces ya sabemos que tenemos dos redes principales cuando estamos procesando cualquier información que llega a nosotros. La ejecutiva central, que nos sirve para atender y focalizar, y la red neural por defecto, que esa es la que se va a activar cuando quizás no estamos haciendo nada en concreto, pero sí estamos pensando y pensando en algo del día a día. Ambas funcionan de forma alterna. Si una se activa, la otra se desactiva. Si una se activa, la otra se desactiva. Quiere decir que no podemos estar enfocados haciendo algo y a la vez estar divagando. O hacemos una cosa o divagamos pensando en cosas diversas del día a día, simplemente filosofar, o estamos concentrados haciendo alguna actividad. Para pasar de una a la otra, empleamos la red de saliencia, que es aquella que filtra los estímulos que llegan y los prioriza según la gravedad. Si estás paseando por la playa con la mente vagando y aparece de repente una medusa, en cuestión de segundos tú accionas tu red ejecutiva. Quiere decir que si vemos un peligro, se va a activar la ejecutiva central, que corresponde a poder atender lo que está pasando para poder actuar. Que funcione bien este proceso es esencial para la supervivencia. Esto está clarísimo, como dice acá justo el ejemplo. Estamos caminando un día por la playa, por el campo, tranquilamente, pensando en nada, divagando, filosofando. Ahí estamos activa la red neural por defecto, que es la que se activa cuando no hacemos nada en concreto. Pero si de repente aparece un peligro, como un perro o alguien que de repente nos asusta, se pasa a la otra red, que es la ejecutiva central. Porque inmediatamente de no estar haciendo nada pasamos a prestar atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Eso que aparentemente es un peligro. Y esto es esencial para la supervivencia. Que funcionen ambas es básico. Porque si pasa algún peligro no podemos seguir pensando en nada. Tenemos que pasar de una red a otra. Continuemos. Poetas, escritores, cantantes e inventores se han inspirado en momentos de la red neuronal por defecto tumbados en la cama, cuidando del huerto, ordenando sus cosas o paseando. Me interesa que captes la importancia de esta red. Aquí también hay otro ejemplo claro. Cuando nosotros nos ponemos en un modo artístico o en estado de flow, como lo hemos visto antes, lo que le pasa mucho a los escritores, a los cantantes, a los poetas, cuando se ponen a crear, cuando se ponen imaginativos, es importante. Mejor dicho, en este momento comienza la importancia de la red neural por defecto, que es la que se activa cuando no hacemos nada en concreto, pero que nos lleva a divagar, a filosofar.
Aquí la autora nos dice, me interesa que captes la importancia de esta red, de la red neural por defecto. Dice, que procesa el pasado, que conecta con las emociones del presente, busca el significado de muchas de las cosas que nos suceden, nos ayuda a solucionar problemas, genera una identidad propia al contarnos historias sobre nosotros mismos, nos da un contexto sobre nuestra situación, nos ayuda en el aprendizaje ya que une conceptos y pone ideas en contexto, nos ubica con respecto a las personas del entorno, nos trae recuerdos, nos activa ilusiones, nos permite pensar en cómo se sienten otros para poder empatizar con ellos. Se produce una reflexión sobre nuestros gustos, valores, sentimientos, habilidades o incluso cómo nos percibimos físicamente. Da un sentido a nuestro yo, a la identidad, es decir, refleja nuestra forma de ser. Se aprende mejor si existen ratos de divagación. Es como si tras momentos de estudio y de concentración en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la oposición, al permitir esos instantes de divagación, los contenidos se asentaran y fuéramos más capaces de ponerlos en contexto. Lo nuevo encuentra sentido con lo que ya teníamos y hasta nos hacemos preguntas. Todos estos puntos que hemos leído acá es lo que sucede en nuestro cerebro cuando se activa la red neural por defecto. Cuando estamos en el proceso de no hacer nada, pero estamos pensativos, divagando, puede pasar todo esto. Y es por eso la importancia de esta red, porque como verán, son temas realmente muy cruciales, son temas que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos, dar sentido de repente a nuestra propia existencia. Continuemos. Con una juventud enganchada a las pantallas, no da tiempo para que esa red neuronal asiente lo aprendido. Particularmente, me ayuda a buscar soluciones a situaciones complicadas. Muchos días que salgo cansada y preocupada de la consulta por pacientes graves, regreso a casa andando, caminando unos 40 minutos, sin mirar el celular para activar mi voz interior. En esos ratos soy consciente de que mi mente vuela hacia alguna historia que he escuchado ese día. ¿Se me ocurre alguna otra manera de enfocar un tratamiento? ¿O nacen ideas para un libro o una conferencia? Suelo llevar conmigo una libretita pequeña en el bolsillo del abrigo y por si surge algún pensamiento interesante. Se ha convertido en un hábito. Divagar no es malo y no hay que evitarlo. En ocasiones puede ser una tortura, pero en otros momentos es una creativa fuente de inspiración. Qué bonito hábito el que nos cuenta la autora de llevar siempre una libretita pequeña, un cuaderno de notas, inclusive de repente alguna hojita donde podamos anotar algo que pueda surgir en esa caminata de nuestro día a día, así sea del trabajo a la casa o viceversa, así sea cuando estemos de repente caminando porque estamos yendo al supermercado, estamos yendo a la panadería o simplemente en un momento a solas en casa. Anotar esos pensamientos que nos llegan puede ser de repente el inicio para una gran idea, como incluso la de un libro que nos cuenta la autora. Continuemos. No olvides, si eres un procrastinador, la red neural va a ser un handicap y una piedra en el zapato para ti porque siempre te recordará lo que tienes pendiente. Una sociedad a la carrera. Este título también nos suena muy familiar, porque constantemente vemos alrededor nuestro que las personas estamos cada vez más aceleradas. Y muchas veces nosotros también, porque formamos parte de esta sociedad que anda muy imperativa. Una vez inmersos en la red neuronal, nuestras reflexiones a veces nos inspiran, pero a veces también nos empujan hacia abajo.
En ocasiones nos enfocamos en fantasías o en ilusiones y otras, al aparecer esa voz negativa, escapamos rápidamente. Y en la actualidad, la manera más rápida de huir es a través de las pantallas. Uno acude a las redes sociales en esos huecos que hay en el día, que podrían ser momentos de activación de la red neuronal, para evitar lo desagradable de los ratos a solas con los pensamientos. La pantalla engaña a nuestra red de saliencia, mostrando la información que activa el estado de alerta. La red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la otra red, pareciendo importante y esencial. Es falso y suprimiendo entonces la voz interior. Una sociedad hiperestimulada sustituye la divagación mental por contenido vacío y sin sentido. Esto es cierto, porque pareciera que ya no tenemos ni siquiera un momento libre en el día, o estamos haciendo algo y cuando no hacemos nada, cogemos el celular, la computadora, las redes sociales y estamos ahí tratando de precisamente dejar de divagar. Pero qué importante estamos aprendiendo hoy día en este capítulo, que tenemos que tener más momentos de divagación que nos lleven a conectar con nosotros mismos. Si tu atención está centrada en las redes sociales, es muy difícil que dejes espacio para tu red neuronal. Protégela, no la elimines. He insistido en que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta y que esto tiene un costo. Necesitamos ilusionarnos de nuevo y esas ilusiones nacen con la divagación. La felicidad consiste en no perder la esperanza de que cosas buenas pueden suceder. Qué bonita frase. Recomiendo que la anote en su libreta de apuntes. La felicidad consiste en no perder la esperanza de que cosas buenas pueden suceder. Y no importa crear castillos en el aire y cuando luego bajemos a la tierra y montemos los cimientos bajo el castillo. Activar esa red neuronal nos ayuda a saber cuáles son nuestros anhelos. Si tu batería está a punto de terminarse o se satura, te está pidiendo a gritos que acudas a la red neuronal. Permíteselo. No busques huir rápidamente a la pantalla. Cuando caemos en la hiperestimulación, la tolerancia al aburrimiento de la vida real se anula por completo. Sustituimos la tan necesaria red neuronal por contenido dopaminérgico vacío. Si usamos pantallas en vez de la voz interior, estas se apoderan del sistema de recompensa y baja la capacidad del cerebro de gestionar el no hacer nada. Tienes siempre dopamina fácil al alcance de tu mano. Miren qué importante es esta parte. Cuando se apoderan las redes sociales de nosotros y activa nuestro sistema de recompensa, ya baja la capacidad de nuestro cerebro de gestionar el no hacer nada. Y es que esta frase de no hacer nada está muy cuestionada. Desde niños nos educan a que tenemos que estar haciendo algo. Estamos en el trabajo, tenemos que estar haciendo algo. Estamos en casa, tenemos que estar haciendo algo. Pero qué importante es simplemente no hacer nada. En ese momento es cuando se activa esa red neuronal y podemos divagar, lo cual nos lleva a muchos beneficios como ya hemos ido leyendo. Tienes siempre dopamina fácil al alcance de tu mano. No te aburras y entras en una red de aburrimiento recompensa constante. Eres incapaz de vivir sin sentir y hacer. Y tu cerebro, que recuerda lo que le calma, te pide pantalla. Muchas aplicaciones están diseñadas para captar nuestra atención, mostrando información dopaminérgica y superficial fácil de consumir. Vivir en la hiperactividad, sea por trabajo, por alertas o por FOMO, elimina el tiempo para la divagación, siendo más fácil, siendo más difícil que surjan ideas nuevas o que los pensamientos fluyan a sus anchas, permitiendo crear una identidad propia. Si no divagas,
Te costará dar sentido a las cosas y te convertirás en un ser vulnerable ante cualquier distracción que surja. Por eso necesitas herramientas para que divagar sea una rutina vitamina. Para ello, observa dónde te lleva tu mente en esta red neuronal. Cuando estás divagando, cuando estás no haciendo nada, observa qué es lo que hace tu mente, a dónde te lleva, qué pensamiento, a qué lugar, a qué momento que está recordando en ese instante nuestra mente, nuestro cerebro. Segundo punto, acepta los momentos de divagación. Son normales. La distracción es un estado por defecto del cerebro. Recuerda que tu red neuronal recarga la batería y en muchas ocasiones es necesario. Activar de forma saludable la red neuronal implica que dejes la pantalla. Observa el tono con el que te hablas. Planifica los momentos de red neuronal, no solo que ellos vengan a ti, sino que tú los busques a través de los paseos, la cocina, la naturaleza. Frena el boicot y esa voz acusadora y culpable. De esta te hablaré ahora. Puede convertirse en pensamientos obsesivos, rumiativos y es profundamente tóxico para el organismo. Te intoxica de cortisol. Coge un folio, un cuaderno, una libreta y apunta tareas pendientes que te gustaría hacer. Un viaje que te encantaría planear. Imagina el regalo de Navidad de tus padres, de tu pareja. Escribe y deja volar tu mente. Leí hace tiempo una idea para estos momentos que me gustó mucho. La desinhibición cognitiva y me pareció muy acertada. Observa con qué sueñas y cuáles son los pensamientos que te atormentan y vuelven una y otra vez. Pasea, camina, mira el mar, conecta con la naturaleza. Si no puedes, pon alguna planta en tu casa. Toma un poquito de sol, medido y según las características de tu piel, pero los beneficios son muy importantes. Piensa en los que quieres, en las personas que quieres, en cómo los estás cuidando. ¿Qué más podrías hacer por ellos? Un mensaje, una carta, un detalle personalizado. Justo eso tiene relación con el hábito que hoy día hemos visto al inicio de la lectura, de poder detectar con intención un mensaje de afecto a una persona con la que no tenemos de repente mucha comunicación. Eso nos permite también poder mejorar esta conexión. Busca cosas por las que puedas dar gracias. Puede ser una forma de reducir, de reconducir divagaciones tóxicas. En vez de pensar en la queja, pensar en agradecer. Aléjate de las pantallas. Si trabajas delante de una, sal de ella de vez en cuando. Reposa tu mente, haz meditación, contemplación u oración, permitiendo que tu cabeza frene. Tres puntos importantes: meditación, contemplación u oración. Necesitas moverte y cambiar tu cuerpo de posición de vez en cuando. 5 minutos de paseo, salir a la calle, ir al gimnasio. Tienen efectos beneficiosos para tu cerebro. De estas dos últimas herramientas te hablaré al final del libro. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Mañana vamos a continuar con un recordatorio y con lo que continúa del capítulo del día de hoy. Hemos visto puntos sumamente importantes, interesantes y hemos ahondado mucho más en estas prácticas que nos permiten a nosotros seguir mejorando cada vez más a todo nivel. Recordemos que es importante que cualquier punto nuevo que nosotros veamos, cualquier palabra, cualquier término, no nos quedemos con la duda. Por eso que la recomendación de siempre puedan tener a la mano una libreta. Si tienen el libro en físico, pues mucho mejor, porque ahí mismo pueden hacer sus apuntes. Pero si no, o si lo tienen y no quieren dañar también el libro, que puede pasar, tengan una libreta especial que sea exclusivamente para que ustedes puedan hacer alguna nota respecto a cosas nuevas que van escuchando o también de lo que ustedes van leyendo. Eso nos permite activar nuestra memoria porque la mente es muy frágil.
y eso hace que nosotros nos olvidemos. Lo que leímos hoy día, mañana lo vamos a olvidar. Pero si anotamos algún resumen estratégico de algunos puntos claves, lo vamos a recordar y sobre todo lo vamos a poder compartir con las personas que necesiten. Hemos comenzado hoy día, chicas, hablando acerca de la depresión y cómo esta es un estado inflamatorio del cerebro, porque la depresión y la inflamación tienen mucha relación. Inclusive el libro nos habla hoy día de datos estadísticos basados en estudios que han realizado en clínicas respecto a cómo la depresión es un factor clave cuando el cerebro se inflama. Y ya muchas veces hay algunas personas que ni siquiera responden a la medicación. Esto también nos ha mostrado algunos hábitos que nos permiten prevenir esta neuroinflamación del cerebro, como suprimir o disminuir a lo mínimo o eliminar por completo el alcohol, porque el alcohol es altamente neurotóxico y causa inflamación cerebral. También que cuidemos la alimentación. Cualquier exceso de azúcar en nuestra vida o de comida rápida o alguna dieta poco saludable va a aumentar la inflamación del cerebro. Y aquí la autora nos recomendó que tengamos una dieta saludable, omega 3, magnesio, flavonoides, entre otros, para proteger nuestro cerebro. Como ayer también lo recordamos, lo leímos, la calidad del sueño, porque la falta de sueño activa la neuroinflamación del cerebro y hace que el cerebro ya no tenga ese proceso de limpieza que pasa cada noche cuando entramos en el sueño profundo. También mucha atención con el estrés crónico o con algún trauma o suceso del pasado que hace que nuestro nivel de cortisol se aumente y se inflame el cerebro. Y también atención al ejercicio. Cualquier actividad física nos va a ayudar a disminuir la neuroinflamación y sobre todo a mejorar la salud de nuestro cerebro. Hemos hablado ya también de esta red neuronal por defecto o RND, como lo dice el libro. Red neuronal por defecto, que es, en pocas palabras, nuestra voz interior. Esa voz interior que surge cuando estamos en un estado de divagación, cuando no estamos enfocados haciendo algo, sino simplemente que estamos, entre comillas, no haciendo nada, caminando, sentados en casa mirando de repente por la ventana el paisaje, cocinando o como le pasa mucho a los niños, soñando despiertos. ¿Es importante? Por supuesto que sí, porque es vital para el cerebro. Y como les mencionaba, este término de no hacer nada se cuestiona mucho y es probable que nuestros padres, los abuelos nos hayan dicho, ¿qué estás haciendo? Que no haces nada, ponte a hacer algo. Entonces, ahora sabemos a raíz de esta investigación que al contrario, ese no hacer nada nos ayuda a procesar experiencias, a solucionar problemas, a tener ideas creativas. Es por eso que los poetas, los escritores, los inventores se beneficiaban mucho cuando estaban en este estado, cuando conectaban con esa red neuronal por defecto, que es su voz interior. Pero el libro también nos ha hablado de que como estamos en una sociedad moderna, altamente estimulada, eso impide que nosotros podamos conectar con esta red neuronal por defecto. Hace que muchas veces ni se active, porque ya no podemos desconectarnos de las actividades para conectarnos con nuestra mente. Pero hay unos pasos que nos ha dado el libro para proteger esta red neuronal. Primero, que limitemos las pantallas, que nos alejemos en la medida de lo posible si no es necesario de la lacto o del teléfono. Y que planifiquemos, esta parte me parece muy importante, que planifiquemos ese momento de no hacer nada. De repente, inicia mi día y no hago nada. Simplemente tomo una infusión, miro la ventana o me siento de repente, no hago nada y me quedo yo y mis pensamientos. O que programemos de repente una caminata después del almuerzo o esa caminata cuando ya estamos regresando a casa después de un día del trabajo. El momento que ustedes quieran, pero planifíquenlo para que observen su diálogo interior y a dónde te lleva, porque nos cuesta mucho escuchar nuestra propia voz. Seamos conscientes de esa voz interior y qué pensamiento se está originando. Y un punto importante, como todo en la vida, no enfocarnos en la queja, sino en el agradecimiento. Para conectarnos, buscar conectarnos con las cosas buenas para siempre estar agradecidos y pensar en las personas que queremos. ¿Qué les ha parecido a ustedes, chicas, la lectura del día de hoy? Vamos a conversar un poquito, voy a terminar la grabación de esta lectura para poder conversar acerca de los puntos reflexivos que hoy hemos aprendido en el libro.